¿Cuántos están ahí en el Salmo 32? O si no, aquí Tatis y Sarita nos tienen aquí la palabra también. Oremos. Padre, quiero darte gracias por tu infinito amor, por tu grande misericordia, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias por dejarnos este testamento, Señor, que es la palabra de Dios, donde está tu voz, donde está tu consejo, donde hay instrucciones para tener el mejor hogar, la mejor familia, la mejor economía, la mejor salud, y aparte de eso, para tener vida eterna y salvación. Señor, hoy clamamos a ti, Señor. Clamamos a ti, Espíritu Santo, y te decimos con todo nuestro corazón: háblanos, aconséjanos, ayúdanos. Hoy abrimos nuestro corazón para que tú nos hables. Queremos aprender tu bendita palabra. Queremos aprender de este mensaje, Señor, a ponerlo por obra y a no ser oyentes olvidadizos, sino, Señor, a hacer tu voluntad. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad, a agradarte. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que cada palabra que hoy sea predicada seas tú mismo transmitiéndola por medio de tu Santo Espíritu. Que mis palabras sean pocas y cortas, pero que las tuyas sean vivas, eficaces, cortantes, penetrantes, disciernan, partan el alma de la mente, del espíritu, de las emociones, del corazón, de los pensamientos. Papá hermoso, nos colocamos delante de ti, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Hoy, como pastor de esta iglesia, me hago a un lado, Señor, y te pido a ti: sé tú el pastor principal, Espíritu Santo. Nosotros somos tus ayudadores, somos tus siervos. Lo que tú quieras se dirá, Señor. Así que gracias, Espíritu Santo, por estar en este lugar, recibir nuestras oraciones, recibir nuestra alabanza, recibir nuestra adoración. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, Dios colocó esta semana un tema que hace mucho tiempo no predicaba, pero que es muy necesario para que la iglesia siga caminando en pos de lo supremo, en pos de las cosas de Dios. Y el tema se llama la maldad de mi pecado. La maldad de mi pecado. Es un tema fuerte para predicar, para enseñar, pero es un tema que viene de la sinceridad del corazón de Dios. Estos días oraba, inclinaba mi corazón a Él, y yo le decía al Señor: perdona el pecado de nosotros. Porque a veces seguimos mecánicamente adorando, mecánicamente viniendo a la iglesia, mecánicamente sirviendo, pero no nos inclinamos delante de Dios a pedirle perdón verdaderamente, porque todos los días pecamos y ofendemos al Señor en nuestra mirada, por nuestros oídos, en nuestra lengua, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser, de caminar. Le deshonramos. Y Dios me decía algo tan bonito. Él me decía: yo honraré a los que me honran. Yo honraré a los que me honran. Y debemos aprender a tener ese temor de Dios. Dice el Salmo 32, del 1 en adelante. Bueno, dice un título: la dicha del perdón. Y la dicha es el gozo. O sea, cuando somos perdonados, tenemos gozo y tenemos dicha. La dicha del perdón, Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Di conmigo esta última parte. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El Señor vino a hacer tantas cosas en la tierra, pero dos puntuales que Dios vino a hacer es quitar el pecado de la persona. Y número dos, y que no sigamos siendo esclavos del pecado. Anteriormente servíamos al pecado, servíamos con nuestro cuerpo al pecado, servíamos con nuestras manos al pecado, nuestros pies corrían al pecado. Pero dice aquí el rey David: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. La iniquidad viene de lo inicuo, y lo inicuo viene de las tinieblas, de lo oculto y de lo torcido que Satanás a veces coloca en nuestro corazón, que nosotros pensábamos que estaba bien. Pero Dios quiere restaurarnos y quiere que seamos personas, como dice allá en ese aviso, santidad, que vivamos en santidad para Él. Poco a poco vamos entrando en la perfección de Él. No es de un momento a otro. A veces en algunos sí. En Pablo duró 3 días. En 3 días Pablo se convierte completamente de corazón a Dios. Dios le tumba del caballo, al parecer, lo deja 3 días de ayuno y le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y él le sirve completamente al Señor, inclusive se queda viviendo. Nunca tuvo mujer Pablo. Dios le dio el don de la incontinencia y él le sirvió completamente al Señor. Pero ¿qué quiero enseñarles? En 3 días él se convirtió de verdad. Moisés, Dios llama a Moisés y Moisés toma una decisión muy fuerte y rehúsa ser hijo de Faraón. Renuncia a sus riquezas, a ser un príncipe, porque se dio cuenta que él era hebreo. Pero él se va al desierto y camina 40 años en el desierto. Demoró 40 años Moisés en servirle al Señor hasta que él se le aparece en la zarza. Después de que renunció y tomó una decisión, después de servirle 40 años. ¿Cuánto nos vamos a demorar nosotros en servirle completamente al Señor y en abandonar las cosas que tenemos que dejar? En el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, Primera de Samuel 2:22, hay una amonestación muy dura de parte de Dios a unos sacerdotes que eran llamados a servirle a Dios. Primera de Samuel 2:22 al 24 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Eli era un sacerdote. No sé si se acuerdan de Ana y de Elcana y de Penina, que eran unas mujeres que subían al Silo y allá subían a esa montaña de Silo y allá ofrendaban a Dios tiempo, las cosas que Dios les colocara. Aún Ana le pidió llorando al Señor un hijo. Dios le da el hijo y ella le entrega ese hijo al sacerdote Elí. Pero el sacerdote Elí tenía 2 hijos más, Ofni y Finés. Y ellos hacían lo malo y Elí, el sacerdote, no les frenaba y no les decía nada. Y les dejaba seguir y seguir y seguir. Y nosotros como sacerdotes tenemos que un momento hacer un alto en el camino y decir: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu conducta? ¿Cómo estás obrando? ¿Cómo estás hablando? Si han habido cambios en ti desde que tú estás en la iglesia o estás permaneciendo en Jesús. Porque si nosotros permanecemos en Jesús, en Cristo, nosotros debemos aprender a pensar diferente. Y ese pensar diferente nos va a hacer hablar diferente. Y ese hablar diferente nos va a enseñar a tener una conducta completamente distinta.
y vamos a ser esos hijos de Dios que Dios quiere que seamos. Pero los hijos de Elí hacían cosas malas. Decía que aún dormían en la puerta del tabernáculo con algunas de las mujeres, porque como eran sacerdotes tenían autoridad para hablar y lo que ellos dijeran lo hacían. Y aparte de eso dice que cuando traían los sacrificios, la gente traía la grosura de los carneros y debían de cocerlos. Y el sacerdote metía como un tenedor en la olla y debía de sacarlo, y eso era para el sacerdote. Y se lo llevaba el sacerdote, pero el resto era para el Señor. Y ellos ni siquiera dejaban hacer el sacrificio bien, sino que tomaban también de las ofrendas para el sacrificio a Dios. O sea, en pocas palabras, menospreciaban las cosas santas. Se burlaban de las cosas santas. No les parecía nada. Y nosotros no podemos tener como ellos un corazón cauterizado o un corazón insensible, donde hagamos algo malo y sigamos igual. Yo le decía a una persona que estábamos hablando con él, y yo le decía, yo siempre llego a la iglesia y trato delante del Señor postrarme y decirle: Señor, perdóname lo malo, perdóname mi pecado, y perdóname, Señor, si he caminado mal, si de mí ha salido un mal pensamiento, si de mí ha salido una mala palabra, pero quiero presentarme delante de ti, Santo. Y empiezo a orar y le digo: Señor, santifícame con tu sangre preciosa y permíteme servirte en santidad. Por eso dice la palabra que nosotros, los hijos de Dios, levantamos a Dios manos santas. Porque cuando entramos a los atrios del Señor, el Señor nos santifica. El Señor nos purificó con su sangre, nos lavó con su sangre y nos hace santos delante de Él. Los santos en la iglesia no son los que están en la escultura, somos nosotros. Por eso dicen San Pedro, porque vieron una santidad en Pedro tan tremenda, sino que se desviaron y lo adoraron fue a él. Debemos adorar al que lo santificó a él, al que es 3 veces santo. Amén. Pero estos hijos eran tremendos. Y dice el versículo 24: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Entonces Dios se dio cuenta que el sacerdote no les exhortaba bien a sus 2 hijos, Ofni y Finés. Y dice 1 Samuel 2:34: y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un mismo día. Entonces el pecado no solamente nos aparta de Dios, el pecado no solamente nos ensucia nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro ser, sino que el pecado también nos quita de las cosas de Dios. Yo escuchaba aquel día algo tremendo que oraba el pastor, nuestro pastor Ricardo, y decía: por cuanto vivieron en la iniquidad y en el pecado, Dios los entregó a la inmundicia. Muchos hombres, muchas mujeres, Dios les ha entregado: vaya, hagan lo que quieran entonces, pero no pueden estar delante de mí, porque delante de mí, como decía la palabra hace unos 15 días que de ahí fue saliendo todo esto, decía: el que invoque a Cristo, apártese de iniquidad. Apártese de iniquidad el que invoca al Señor. Apártese de las tinieblas el que invoca al Señor. Pero estos hombres hacían lo que bien quisieran. Claro, nosotros salimos de la iglesia y nosotros, nadie más nos ve, ¿qué hacemos? Pero Dios sí nos ve. Dice la palabra en el libro de Job que Él está atento, sus ojos están atentos, mirando a cada uno de nosotros. Nuestro corazón para Él está descubierto. Nuestros pensamientos para Él están descubiertos. Nosotros no podemos ocultar nada delante de Dios. Cuando tú estás solita o solito en tu casa, tú no estás oculto delante de Dios. Tu casa para Dios es una casa de cristal donde Él mira todo. O mi casa, o cuando entramos al baño, o cuando estamos en la habitación.
Por eso tenemos que tratar todos nosotros de hacer todo lo más en santidad posible. Pero estos hombres se apartaban y finalmente el Señor los quitó. Finalmente ellos dos mueren y es cortado el reino. Y no solamente pasó eso, sino que pasó un Icabod. Se apartó la gloria de Dios de ellos. Se apartó la presencia de Dios de ellos. El papá también muere. Elí empezó a estar ciego y Elí va y se tropieza por detrás. Y como era gordo, se desnucó el sacerdote Elí y murió. Dios quitó de ese reino a ellos. Y después, como no había sacerdote y como no había santidad y había un Icabod, la gloria de Dios se había traspasado. Vinieron, creo que fueron los filisteos, y capturan el arca. Y se llevan el arca de Dios, que era la presencia de Dios. Y no solamente se los llevan a ellos, sino que el rey es muerto y también el hijo es muerto. Y empieza Dios a quitar su gloria y su presencia delante de ellos. Eso es lo que ocurre verdaderamente en el pecado. Por eso nosotros tenemos que apartarnos para Dios. Y cuando vengamos a la iglesia, o aún desde la casa, o aún desde que uno va manejando, o uno va caminando, Señor, voy para tu presencia. Pero tú sabes que he hecho mal. Tú me conoces. Tú sabes que mi caminar no es completamente recto delante de ti, pero quiero pedirte perdón. Quiero ir a la perfección tuya, quiero ser como tú, pero ir empezando a quebrantar el corazón. Estos jóvenes no lo hicieron y se perdieron. Segunda de Samuel, allá adelantico, segunda de Samuel 11, del 1 al 5. Segunda de Samuel 11, del 1 al 5. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, a su general, y con él a sus siervos, a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Mire la connotación. Era el tiempo donde los reyes salían a la guerra, pero David se quedó en el palacio. David debería estar con los guerreros. David debería estar allí luchando por su pueblo, porque Dios le estaba dando victoria tras victoria tras victoria. Pero él ese día se quedó en casa, se quedó en Jerusalén. Y ahí el enemigo, cuando quedamos nosotros en la comodidad, cuando quedamos en la tranquilidad, el enemigo puede venir. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsiba, hija de Elián, mujer de Urías el Eteo. Preguntó por ella. Estaba en el palacio real, se había quedado. Ese día él tenía que haber ido a la guerra, pero no fue a la guerra. Se quedó en el palacio real y allí empezó a ver una mujer que estaba abajo bañándose desnuda. La miró, la codició en su corazón y preguntó quién es ella. Le dijo: esa mujer es casada. Es la mujer de Urías el Eteo. Él no podía tomar mujeres que fueran de otro varón, porque eso se llama fornicación y es pecado delante de Dios. Pero no le importó. Y entonces dice, versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. O sea, venga, comamos, bebamos, nadie se va a dar cuenta. Estaban en la oscuridad de la noche, estaban en lo oculto, nadie lo sabía. Era el rey David, la gente tenía que ocultar las cosas. Llegó Betsabé, golpeó a su puerta, entró con él, intimó con él. Se fueron, se purificó, se lavaron los dos y dijeron: aquí no pasó nada. Porque así es el pecado. Él va entrando por los ojos, él va subiendo al corazón, él va entrando a la mente, los pies van andando hacia él, las manos empiezan a tocar como pulpo y después decimos: no pasó nada.
Pero eso fue tremendo lo que empezó a pasar. Porque todo pecado delante de Dios es perdonado. Pero ¿sabe yo qué he aprendido? Pero todo pecado tiene consecuencias. Porque algo pasa, algo quedó ahí. Y mire lo que pasó en el versículo 5. Y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo: estoy encinta. Esto ha pasado en muchas novelas y ha pasado en muchas familias. No, la persona va de noche, no pasó nada, pero resulta que a los 2-3 meses, bueno, parece que estoy encinta. Y van al médico y estaba embarazada. Tenía un bebé del rey David en su vientre. Betsabé tenía un bebé, estaba creando un bebé del rey David adentro, y eso sí no se puede ocultar. Y en ese tiempo no existía el aborto, y en ese tiempo no. Y resulta que el esposo de ella no era el papá, porque el esposo de ella estaba en la guerra, luchando al frente de la batalla por su rey y por Jerusalén, por Israel y por el Señor Jehová. Pero ella había quedado encinta por ese momento de placer, por ese momento que no se pudo detener el rey David. El rey David sabía que esa mujer era casada. El rey David sabía que esa mujer no le pertenecía a él. El rey David tenía 9 mujeres. Y aparte de eso tenía doncellas y tenía concubinas. Y era el rey David y él podía venir a tomar cualquiera, pero no podía tomar una mujer casada. Y él mandó llamar a la mujer casada, estuvo con ella y ella queda encinta. Y él piensa: aquí no ha pasado nada, aquí todo está bien, Dios está con nosotros, Dios nos va a guardar. No, a veces oramos en una forma fatua, sin inteligencia, sin entendimiento. Hacemos lo malo y creemos que Dios nos va a apoyar. Si nosotros hacemos lo malo, hay una ley. Y la ley dice: esto tiene consecuencias. Eso pasa con el pecado. Y entonces él pensó: no pasó nada. Pero sí empieza él a pensar y a decir: ¿y ahora yo qué voy a hacer? Esta mujer tiene 2 meses o 3 meses de embarazo. El bebé todavía no era de él. Y él empieza a decir: ¿qué voy a hacer? Y manda a llamar a Urías el Eteo para que esté con la esposa. Manda a llamarlo a él. Es tremendo esto. Porque cuando la persona peca, ese pecado llama a otro pecado y llama a otro y llama a otro. Y eso es tremendo. Y viene entonces el rey David y llama a Joab, que era el general del ejército de él, y le dice: póngame en lo más recio de la batalla, colóqueme a Urías el Eteo. Porque Urías el Eteo, él lo había invitado a la mesa. Le dijo: venga a mi mesa, lo sentó en la mesa, lo emborrachó, le dio comida y le dijo: pero el rey, ¿por qué haces tú conmigo? Estamos en guerra. El rey, ¿por qué me llama a mi casa para que yo vaya a mi casa, para que esté con mi mujer? ¿Por qué está pasando esto? Y Urías el Eteo, el que era esposo de Betsabé, se quedaba en Jerusalén, en el palacio, en la puerta, cuidando al rey, y no iba a descender a su casa a estar con su mujer. Y vuelve y lo llama al rey David el segundo día y lo invita a comer otra vez. Y lo invita otra vez a cenar y lo emborracha otra vez el rey David, para que él descienda a su casa y esté con su mujer. Y Urías el Eteo por segunda vez no va. Y le dice: ¿yo cómo voy a ir a deleitarme con mi esposa y saber que estamos en guerra? Yo tengo que estar cuidando las puertas de mi rey. Y el rey haciéndole a escondidas otra cosa. Fue tremendo eso. Por eso él dice, y el tema se llama: pero tú perdonaste la maldad de mi pecado. Porque empezó por una cosita, pero siguió con otra, y finalmente lo coloca en lo más recio de la batalla para que muera. Y lo colocó al frente de la batalla. Y Urías el Eteo, por los flecheros y los lanceros, muere. La mujer entra en luto, terminó su luto, era un luto corto, y la llamó el rey David y la hizo su esposa. El rey David la llama, él estaba completamente enamorado de ella. La mujer iba a dar a luz ese bebé,
Y el Señor le dijo, el Señor ha remitido tu pecado. O sea, el Señor Dios perdonó el pecado del rey David, porque él se arrepintió. Por eso él saca el Salmo 32. Por eso él saca ese salmo, pero desde su corazón, y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, dentro de él había una culpabilidad tan fuerte. Y por eso dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, pero mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ella había quedado en embarazo y ese niño, Dios perdonó al rey David, pero no permitió que viviera ese niño. El niño muere. Y el rey David entra en ayuno, entra en oración, se entró en cilicio, se quitó sus vestiduras, quitó su corona y clamaba a Dios porque le permitiera vivir ese hijo. Ya lo había perdonado, pero que le permitiera vivir ese hijo. Y ese niño muere. Y todos estaban anonadados, no sabían cómo decirle al rey David que el niño había muerto. Y el rey David se levanta del ayuno, varios días de ayuno, y dice, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que escucho por allá, ese cuchicheo? Y le dice, lo que pasa es que el niño murió, no nació bien. Y el rey David se levanta del piso, se levanta porque ya había sido perdonado, se baña, va y come, y viene uno de sus amigos y le dice, oye rey, pero todo lo que pasó, todo lo que ayunaste y el niño muere, ¿por qué no sigue ayunándole al Señor? Digo, pero yo para qué ayuno más, el niño ya, el Señor se lo llevó. Ya yo como, ya yo sigo mi vida, yo sigo feliz, pero fue perdonado completamente por Dios. Eso es tremendo. Mas cada pecado que nosotros hacemos, todo pecado tiene consecuencias. Por eso uno tiene que tener un quebrantamiento completamente honesto delante de Dios. Quebrantarnos primeramente delante del Señor. Decirle, Señor, perdóname. Y dice 2 Samuel 12, del 1 en adelante, Dios envió a Natán a David, o sea, a un profeta. Y viniendo a él, le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisarla para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor del rey David en gran manera contra aquel hombre, y dijo al profeta Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la corderita con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces viene el profeta de Dios. El profeta de Dios es un vidente. O sea, él ve el futuro y él ve el pasado. Y él vio todo lo que había acontecido en la vida del rey David y le coloca esa anécdota. Pero esa anécdota era para el mismo rey David. Y él se enciende y dice, ¿cómo así que cogieron de la corderita de ese solo hombre que solo tenía esa corderita? Y se la comieron, la vendieron, ni se la pagaron. La tiene que pagar 4 veces porque no tuvo misericordia. Y dice en el versículo 7, el profeta Natán, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuere poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová?
haciendo lo malo delante de los ojos de Jehová? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. O sea, él pasó por encima de los mandamientos de Dios. En ese momento, el dulce cantor de David, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, eso dice la palabra de él, el salmista, uno de los mejores adoradores, también pecó, también la embarró, también metió las patas, como nosotros lo decíamos. Tremendo. Pero se arrepintió delante del Señor. Y por eso sacan después el Salmo 51. Mira lo que dice el Salmo 51, 10. En el Salmo 51 es el mismo salmo de arrepentimiento y David pidiendo purificación. Y dice 51, 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, el rey David no empieza a clamar: no quites la corona, no me quites del palacio, no me quites de Jerusalén. Le dice: Señor, no quites tu Santo Espíritu. Porque él se dio cuenta. Por eso él decía: vuelve a mí el gozo de tu salvación. Porque ya no tenía ese gozo de salvación que lo da el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es espíritu de gozo, es espíritu de paz, es espíritu de paciencia, de bondad, de templanza, de benignidad. Pero él no lo tenía en el momento que lo declaraba. Por eso dice el Salmo 51:1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Límpiame mis rebeliones, límpiame mi pecado. Cuando yo escuché esta palabra por primera vez siendo cristiano, yo lloraba. Porque todo esto hice yo. Y yo me humillaba delante del Señor: perdóname. Recuerdo que llegué donde Jackie, porque Jackie se enteró de todo lo que yo había hecho. Y llegué de rodillas y le dije: mi amor, perdóname. Perdóname por todo lo que hice. Y le doy gracias a Dios que mi arrepentimiento fue genuino. El Espíritu Santo me ayudó, porque sigo siéndole fiel con mi vida y con mi cuerpo a esta preciosa mujer. Dios me enseñó que sí se puede cambiar. Dios me enseñó que sí podemos perdonar. Dios nos perdona y podemos empezar de nuevo y cambiar. Amén. El rey David pudo empezar de nuevo. El rey David le vinieron consecuencias, sí. Pero el rey David pudo comenzar de nuevo. Y tenía 9 esposas, pues en ese tiempo, ¿no? Pero una de ellas era Betsabé, era Betsabé. Una de ellas era esa mujer que finalmente Dios le perdona y puede seguir con esta mujer. Y de ahí Dios bendice tanto el matrimonio de ellos dos, que el hijo que tienen se llama Salomón. Y Salomón es el que le construye el templo al Señor y lo vuelve a edificar. Es el que escribió Eclesiastés y Proverbios. Uno de los seres más amados del rey David y de los hijos más amados del rey David. Pero ahí es donde Dios nos enseña a que sí es posible y que sí se puede. Amén. Amén. En el libro de Isaías 1:18. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana es negra como esta tierra de las palmeras que nos dio el Señor. Si vuestros pecados fueren como la grana, como esa tierra negra, vendrán a ser blancos como la nieve, ¿sí? Emblanquecidos como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, rojos como esa camiseta de Akira, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Eso hace Dios. Eso es un milagro. Uy, eso es un milagro maravilloso en el ser humano, en el corazón. El que Dios nos perdone la maldad de nuestros pecados. El que Dios quite la iniquidad. El que Dios borre nuestras rebeliones. El que Dios quite la culpabilidad. Es un milagro solo de Dios. Pero solo es para los que tienen un corazón quebrantado delante de Dios genuino. Nos quebrantamos delante de Dios genuinamente, nunca más volvemos. Eso simboliza arrepentimiento. Arrepentimiento es hacer una U. Estaba en este lugar y me devuelvo y vuelvo al principio y vuelvo a hacer las cosas bien. Por eso dice él, venid luego y estemos a cuentas. Venga, estemos a cuentas. ¿Qué has hecho? Cuéntame tus cosas. Pídeme perdón y el Señor te perdonará. Y dice el versículo 16 de Isaías 1. Isaías 1:16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, la rectitud al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. O sea, Dios viene que nos limpiemos. ¿Quién más nos puede limpiar sino Dios? ¿Quién más nos puede dar la salvación sino Dios? Él es santo, santo, santo. Si vamos a Él, Él nos santifica. Y mira lo que dice Proverbios 28:13. Allá atrásito está Proverbios de Isaías. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso es que uno viene a la iglesia. Por eso es que venimos a Dios. A Dios venimos a volvernos a Él cada vez. Porque salimos fuera de estas puertas y quisiéramos dar testimonio como Cristo. Quisiéramos dar testimonio como Pablo. Pero la verdad salimos y estamos metidos en un mundo lleno de pecado. En un mundo lleno de Sodoma, de Gomorra, en un mundo lleno de iniquidad. Pero por eso el rey David decía, mi pecado te declaré. Hay que declararlo, hay que decirlo, hay que confesarlo. Y no es delante de un cura o delante de un padre, es delante de Dios. Delante de Él se doblará toda rodilla. Delante de Él es que nos doblamos y Señor, aquí estoy. Perdóname. He cogido el celular para malas cosas, perdóname. Mira que mis ojos no miran lo recto, perdóname. Señor, me gusta la del frente o me gusta el del frente. Decirlo a Él. Señor, ayúdame en mi corazón. Porque la palabra dice, engañoso más que todo es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y algunos que dicen, ay, déjese guiar, ay, hermanita, déjese guiar por el corazón. No, el corazón no nos guía bien. En el corazón están los sentimientos, el pensamiento, la voluntad, cosas que nosotros a veces no podemos manejar. Pero si lo rendimos a Dios y a su Santo Espíritu, Él nos ayuda. Él nos ayuda. Isaías 6:7, otra vez unas 10 páginas para adelante los que tenemos Biblia. Isaías 6:7. Isaías 6:7. Sí, 6:7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías empieza a orarle al Señor. Isaías levanta una oración al cielo y le dice, Señor, mis labios son inmundos. Yo soy muy grosero, yo soy muy arrogante, yo soy muy altanero. Isaías le ora a Dios y le dice, Señor, y habito en medio de un pueblo inicuo. Y viene el Señor y toma unas tenazas, toma unas brasas del altar, y esas brasas del altar la coloca en la boca de Isaías y le dice, hoy quito tu culpabilidad y hoy limpio tu pecado. ¿Cuántos reciben esa palabra? Amén. 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 Dios quita la culpabilidad y Dios limpia el pecado. Pero Isaías, ¿qué hizo? Señor, ayúdame. Y Dios desde el cielo, literalmente,
Dice que con unas tenazas le tocó coger un carbón encendido y lo colocó en sus labios. A veces somos groseros, somos hirientes, somos contenciosos, peleamos porque sí, peleamos porque no. Dios coloca ese carbón encendido en nosotros y nos quita la culpa y nos quita el pecado. Amén. Allá adelantico, Isaías 38:17. Isaías 38:17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo. Levanta tu mano derecha un momento y dile al Señor: mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Qué pasaje cuando yo lo leí, Dios mío, porque aquí sí se va completamente la culpabilidad. Sí, Dios remitió nuestros pecados, Dios perdona nuestros pecados. No tenemos que seguir andando en el pecado, en la suciedad, en la iniquidad, en lo torcido, en la corrupción, ya no más. ¿Por qué? Porque Él echó todos sus pecados en sus espaldas. Todos. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Esa cruz eras tú y era yo. Esa cruz que Él echó en las espaldas y cayó 7 veces, volvió y se paró, lo clavaron allá en la cruz. Allá llevó todos los pecados el Señor. Allá llevó toda la culpabilidad. Allá llevó nuestra inmoralidad sexual, nuestros deseos desenfrenados, esos ojos que no pueden parar de ver y adulterar. Allá los llevó el Señor. Y tú puedes ser santa y tú puedes ser santo, porque Jesús llevó todo en sus espaldas, todos sus pecados. Isaías 53:5, la parte C. Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó allí, fue molido por nuestros pecados. Oiga, pero Jesús, ¿por qué lo hirieron así? Dice que no había en Él cosa sana, sino herida, llaga y podrida hinchazón, porque Él llevó ahí todos nuestros pecados. Yo cuando miré a Jesús así, yo no soy digno, Señor, de tanta gracia, de tanto amor, de tanta misericordia, de tanto perdón, de tanta misericordia. Y ahora, al contrario, Él tampoco es digno de que yo siga pecando y haciéndole más heridas. Él no es digno de que yo siga mirando, desenfrenándome, haciendo adulterio o haciendo robo o haciendo cosas de iniquidad. Él no es digno de que yo le cree una llaga más. No es digno, no lo merece. Ya mi Señor ya pagó y yo no le voy a abrir una llaga más. Tremendo. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos. Di conmigo, todos. Acá no hay ninguno bueno. Todos hemos hecho lo malo. Todos. Porque es que los pecados son muchos. Muchos. Y si los enumeramos, hoy no terminamos. Porque todos hemos hecho lo malo. Hasta mi Jackie, que es una mansa paloma llena del Espíritu Santo, es una mujer de Dios hermosa. Dios me dio una mujer hermosa, brillante, llena del Espíritu Santo. Pero hasta ella cometió, pero ya no. Ahora es llena del Espíritu Santo. Ya ella dice, yo no le voy a abrir una herida más a mi Señor Jesús. Ya no peco más, ya. Estuvo bueno así. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en Jesús el castigo que merecía. O sea, ese castigo era para nosotros. Todo lo que le pasó a Jesús
nos debía haber pasado a nosotros por los pecados, pero Él cargó. El Señor Dios envió a Jesús y cargó en Él todo pecado, todo. Angustiado Él, versículo 7, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión de todos nosotros, el Señor fue herido. Esta Semana Santa estoy orando al Señor que nos regale una Semana Santa bien tremenda. El miércoles ojalá no se lo pierdan, va a ser tremendo. Dios me dio una palabra tremenda. Todo lo que Jesús hizo por nosotros, que a veces se nos olvida, todo lo que el Señor hizo por nosotros. Por eso el rey David fue perdonado. Pero Elí, Ofni y Finés nunca se arrepintieron. Nunca. Ellos se perdieron. Tremendo. Amén. Y para terminar, Lucas 7:37. Amo esta palabra, amo esta palabra. Por eso mi ministerio es de gracia. Mi ministerio no es de condenación. Usted va a salir aquí condenado, va a salir. No, usted sale absuelto. Tú sales absuelta. Por las llagas del Señor Jesucristo hemos sido perdonados. Dios llevó allí la culpabilidad. Tú no tienes que tener culpabilidad. Lucas 7:37 al 50. Amén. ¿Cuántos están ahí conmigo? Amor. Lucas 7:37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, escuchen, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, Simón. Yo creo que a veces sabemos muchos Simones, porque señalamos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Ese es el evangelio que nosotros tenemos que aprender a predicar. Claro, tenemos que llegar contritos y humillados al altar del Señor. Señor, si tienes que tomar unas tenazas de fuego y colocarlas en mi boca, o en mi corazón, o en mis ojos, o en mis partes bajas, hazlo.
Pero Señor, ayúdame a ser completamente perdonado y a ser personas racionales. Que si estamos en la iglesia es porque vamos a dar un cambio. Y no solamente acá, a levantar las manos, sino afuera, con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, donde sea. Tremendo. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado, Señor. Por eso oraremos a ti, Señor. Al Dios Todopoderoso oramos. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos, Padre. Oramos a ti, Señor, Dios del cielo, Señor Jesús, Señor Espíritu Santo. Oramos a ti, Señor. Oramos a ti. Oramos a ti, Señor. Renueva nuestro espíritu. Renueva mi espíritu. Pon en mí un espíritu nuevo. Crea en mí, oh Dios, un espíritu limpio, un espíritu recto dentro de mí. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, la maldad de nuestro pecado. Por la sangre de Jesús, nuestros pecados son remitidos. Y toda culpabilidad se va de nuestro corazón. Límpianos, Señor. Límpianos. Borra mis maldades. Borra mis transgresiones. Purifícanos con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Límpianos. Lávanos. Regenéranos. Santifícanos, perdónanos, aparta de nosotros la transgresión, quita de mi corazón la iniquidad, quita de mis ojos la maldad, borra las transgresiones de mi cuerpo, perdóname en el nombre de Jesús, lávame más y más y más. Límpiame, Señor. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de esta iglesia, Señor. Ten piedad de nosotros, porque todos nos descarriamos. Todos hicimos lo malo delante de tus ojos. Conforme a tu misericordia, perdónanos.
Espíritu Santo, no quites de mí, Santo Espíritu. No me eches de delante de ti. No me eches de delante de ti. Ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ten piedad conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame más y más de la corrupción inmoral. Límpiame más y más de mis rebeliones. Límpiame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, Señor. Yo reconozco que he sido rebelde delante de ti. Perdona el pecado de mis ojos, el pecado de mi corazón, el pecado de mis miembros. Perdóname, Señor. Límpiame, Señor. Lávame más y más, porque contra ti, solo contra ti, Dios, he pecado. No quiero quedarte una llaga más, mi Jesús. No quiero quedarte una herida más, mi Señor. No quiero. Tú cargaste con todos mis pecados en tus espaldas. Por eso te pido, sana mi corazón. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Iglesia, yo les invito por un momento. Tomemos esta reflexión de rodillas, si lo quieren hacer. Postrémonos un momento delante de la presencia de Dios. Olvídate de la persona que está a tu lado. Póstrate un momento delante del Señor con tus propias palabras, con las palabras de tu corazón. Dile: Padre, aquí estoy, me postro delante de ti. Humillo mi corazón delante de ti. Y te pido perdona todos mis pecados. Pero me arrepiento, Señor, porque contra ti, solo contra ti he hecho lo malo. Solo contra ti he pecado. Mi cuerpo ha pecado, mi boca, mis ojos, mis manos. Mis pensamientos son malignos, cuánto los aborrezco. Quisiera ser completamente santo, pero no puedo. Mi carne grita que quiere pecar. Mis ojos gritan, quieren vivir adulterando. Mis manos quieren tocar, mis pies corren a hacer lo malo. Señor, perdóname, Padre. Perdóname, Padre. En esta semana, que es una semana de reconciliación, que es una semana santa, yo quiero estar bien delante de ti. Lávame, límpiame, perdóname, limpia mis rebeliones, lava mi pecado, límpiame de la iniquidad. Límpiame. Si tengo que cambiar amigos, sitios, lugares, ayúdame, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumíname, pero no me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y tu noble Espíritu me sustente. Espíritu Santo, ven. Por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús, somos santificados. Señor Jesús, una sola gota de tu sangre preciosa santifica mi corazón, santifica mi voluntad, santifica mi cuerpo, santifica mis pensamientos, mis labios, mi lengua, mi corazón, mi mente, mi voluntad. Santifica mi casa,
delante de tus atrios. Es mejor estar un día delante de ti que 1000 años fuera de ellos. Por eso tú dices, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, quítalo. Mejor es que entres al reino de los cielos sin un ojo tuerto, que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala de ti, porque mejor te es que entres manco al reino de los cielos, que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Oh Señor, perdónanos, porque de labios te honramos, mas nuestro corazón a veces está lejos de ti, porque el pecado nos acecha. Sodoma, estamos como en los tiempos de Noé. El pueblo era inicuo y nosotros, la iglesia, queremos permanecer siendo fieles a ti. Límpianos, lávanos, 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 lávanos. Espíritu Santo, lávanos, límpianos, Espíritu Santo. Lava mi alma, limpia mi alma que es corrupta. Limpia mi alma si está sucia, si tiene lodo, Señor. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Como blanca lana. Oh Espíritu Santo, no te apartes de nosotros. Tú conoces mi corazón en lo secreto. Tú conoces mi vida en lo secreto. Tú conoces mis pensamientos más íntimos. Tú conoces todo. Yo no puedo ocultar nada delante de ti. Cuánto aborrezco mis pensamientos llenos de iniquidad, limpianos. Oh Señor, cada momento estamos pensando en lo malo. Perdónanos, límpianos. Bienvenido Espíritu Santo. Obra ahí en ese corazón endurecido y sánalo. Yo puedo ver como escarchas que vienen del cielo sobre tu vida. Limpia, limpia, regenera, renueva, se va el dolor, se va la tristeza, se va la enfermedad. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, endigerir como el día. Mientras callé, ya no calles más. Ahí está el Señor delante de ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Llaga más, no más. Tú nos limpias, tú nos lavas. Ahí donde tú estás, dile, no quites de mí tu Santo Espíritu. 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 Santifícanos hoy, Señor. Tú eres santo, Señor, y sin santidad nadie te verá. Santifícanos de aquí en adelante las reuniones que vienen, Señor.
Veo un miércoles lleno de tu gloria. Gracias. Veo un cuerpo lleno de tu gloria. Espíritu Santo, gracias. La dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurados somos. Aleluya. Santidad. Aleluya. Prometiste estar aquí. Te quiero encontrar. Contigo habitar. Solos. Caminar. Levanta tus manos al Rey de Reyes y vamos a adorarlo. Vamos a darle gracias. Trabajando en la vida.
Espíritu de Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo se sienten? ¿Bendecidos? Cuando se va la culpabilidad, usted tiene que sentir un peso que fue quitado de encima. Amén. Los voy a dar con mi esposita y quería comunicarles, ustedes son la iglesia. Y si se pueden quedar ahorita 10 minuticos después de que terminemos, quisiera hacer una reunión cortica de 10 minuticos para ver qué ideas hay para hacer algo ahorita en Semana Santa. Ya es la próxima semana. ¿Sí? Amén. Entonces los dejo con mi amada esposita, con mi Jackie, en el nombre de Jesús. Mandamos a hacer unas tarjetas de invitación lo más de bonitas. Yo creo que ya están para el miércoles. Bájale un poquitico. Mandamos a hacer unas invitaciones para empezar a invitar a la gente a la iglesia y vienen varias cajas para invitar a la gente nueva. Entonces yo he sentido en mi corazón, el viernes sale la gente a hacer el Vía Crucis. Nosotros podemos salir a evangelizar, una caminata de evangelización, no sé. El jueves es el lavado de los pies de los discípulos, que fue lo que aconteció verdaderamente el día jueves. El miércoles fue la Santa Cena. El miércoles fue la Santa Cena del Señor donde Judas le entregó y el Señor es llevado al pretorio y a hacer varias cosas. Pero todos los días tienen un simbolismo muy lindo y yo creo que la gente tiene un corazón abierto para estos tiempos. Pero yo quisiera saber si puedo contar con la iglesia, digamos, el miércoles hacer una vigilia. El jueves, no sé, una reunión en la tarde o un asado, como hemos hablado con doña Fanny, algo, no sé. Acá todas las ideas sirven. El viernes de pronto una caminata o no hacemos nada. El sábado ayuno a las 6 de la mañana. Este sábado vamos a estar aquí nosotros a las 6 de la mañana porque vamos a quedarnos donde mi papá o donde el papá de Jackie, donde mi suegrito. Y el domingo nuestra reunión, que es Domingo de Ramos, como la gente lo celebra. Este es el domingo. Esta semana es normal porque... Sí, es el otro, amor. Domingo de Ramos y el otro domingo es Domingo de Resurrección. De hoy en 8 días. Y de hoy en 15 días es Domingo de Resurrección. Entonces, a ver si hacemos algo especial. Algo especial acá en la iglesia y también salimos fuera de la iglesia. Los dejo con mi Jackie y ya seguimos hablando ahorita. Después de la reunión hacemos una mesa redonda. Qué hermosa estás, mi amor. ¡Ay, La emoción. me puso nerviosa. Me puso nerviosa, gloria a Dios. Bueno, es uno de los temas que más me toca mucho mi corazón, es que el Señor nos habló. Porque así como el Señor limpió nuestra vida, nuestro corazón, uno ve la necesidad de las otras personas. Y uno le gustaría mucho que Dios los impactara, los tocara, los transformara, así como fue uno de limpiado, porque Dios en su infinita misericordia se acordó de nosotros y un día nos miró. Y si hoy estamos acá, es precisamente por esa gracia y esa misericordia inmerecida.